Bueno, este es el primer video de la clase 4 de Econometría 1, donde vamos a ver el modelo lineal general o un modelo con K variables. En esta clase vamos a hablar de la interpretación de este modelo, de usos frecuentes de este modelo, y en la clase 5 recién vamos a concentrarnos más en la formalización. La clase 4 entonces se divide en estas partes. En este primer video vamos a presentar el modelo. Así que allá vamos. Este es el modelo lineal simple, modelo con dos variables que vinimos viendo hasta el momento. Teníamos una única variable dependiente o variable que queríamos explicar en función de una única variable explicativa. Siempre reconocimos que este era un contexto sobresimplificado, pero dijimos también que nos iba a ayudar a avanzar en lo formal, en la comprensión de la información que había detrás del modelo y de cómo estimarlo y las propiedades de los estimadores, y que todo eso era sin pérdida de generalidad. Entonces, cuando viniera el momento de plantear un modelo un poco más realista, íbamos a poder generalizar muchos de los resultados que habíamos aprendido a este caso más general. Y este es el momento de hacer eso, ¿no? Vamos a partir de este modelo simple e incorporarle nuevas variables explicativas. Y vamos a ver que junto con eso vamos a tener que ver de qué manera estos supuestos es necesario o no adaptarlos al nuevo contexto. Bueno, entonces empecemos con el modelo lineal general o modelo con K variables. Este es el modelo, fíjense que se trata otra vez de explicar a Y, ahora en función de un conjunto de variables explicativas, x2, x3, hasta una késima variable explicativa, x sub k grande. Entonces, esos son los regresores o variables explicativas, ¿de acuerdo? Fíjense los coeficientes que aparecen asociados a estas variables explicativas. Los coeficientes de regresión llevan el mismo, se llaman todos beta, y el subíndice coincide con el de la variable, y eso obviamente es por comodidad de notación. Entonces, vamos a saber que el coeficiente beta 3 es el parámetro o el coeficiente de regresión que acompaña a la variable x3. Fíjense también que la ordenada al origen, que hasta ahora la veníamos llamando alfa, desde ahora, por comodidad de notación, la vamos a llamar beta 1. Y una manera bastante trivial, pero que nos va a facilitar algunas discusiones más adelante, es pensar que al lado de esta ordenada al origen hay una variable que se llama x1, que no la estamos escribiendo porque siempre es igual a 1 para todas las observaciones. Entonces, pensar que acá, al lado de la ordenada del origen, hay una variable siempre igual a 1, va a ser útil más adelante. Respecto de, bueno, esto es la generalización del modelo entonces, ¿no? Incluir más variables explicativas, seguimos teniendo un término aleatorio que al igual que antes representa todas las otras cosas más allá de las X, inobservables que afectan a Y. Ahora, ¿qué pasa con los supuestos clásicos? Vamos a mantener todos los supuestos clásicos, salvo una pequeña modificación que tenemos que hacer en la segunda parte del supuesto 4. Es la parte que se refería al supuesto de no multicolinealidad perfecta. ¿Cómo es este supuesto de multicolinealidad perfecta en el modelo lineal general? Vamos a ver que lo que antes suponíamos, que las X no variaban entre observaciones, ya no basta, tenemos que hacer un supuesto más fuerte para que no haya multicolinealidad perfecta en este modelo general, y ese supuesto requiere que no haya dependencia lineal entre las variables explicativas. En otras palabras, que ninguna de las variables explicativas pueda expresarse como una combinación lineal de las demás. Es decir, no pueda escribirse esto que tenemos acá. No existan constantes a J, tales que alguna de las variables explicativas pueda escribirse como una combinación lineal de las demás, usando esas constantes a J. Entonces fíjense que esto implica que no puede haber una dependencia lineal exacta entre dos variables o entre más de dos variables.
Es muy importante entender que no multicolinealidad perfecta no es lo mismo que pedir no correlación entre las variables explicativas. Puede haber correlación siempre que no sea perfecta. Es decir, el único tipo de correlación que no podemos permitir es la correlación perfecta. No puede haber coeficientes de correlación iguales a 1 o a -1 entre pares de variables, porque en ese caso habría dependencia lineal y eso es lo que queremos evitar. Correlación menos que perfecta, por ejemplo, un coeficiente de correlación de 0,7 o de -0,8, habla de que hay cierto grado de relación, pero no perfecta, y eso no nos preocupa en términos de este supuesto. Ahora, es importante también notar que no alcanza con que la correlación no sea perfecta de a pares de variables, y esto ya lo habíamos dejado en claro acá arriba. No solamente una correlación de a pares nos preocupa, si es perfecta, sino si es de a 2, de a 3, de a 4, de hasta k variables, ¿ok? Un caso particular es que ninguna de las variables x2 a xk puede ser una constante. ¿Por qué esto es así? Bueno, piensen que yo les había dicho que una manera de interpretar la existencia ordenada al origen en el modelo general era con tener una primera variable x1 igual a 1 para todas las observaciones. Si eso fuera así, y supónganse que acá, en esta expresión, acá ponemos x1, que sabemos que es igual a 1 para todas las observaciones, y tenemos otra variable que es constante, supónganse que x2 fuera constante para todas las observaciones, x2 podría escribirse igual a esa constante por x1, y en ese caso habría dependencia lineal entre x2 y x1. Es decir, habría dependencia lineal entre la variable que es constante y la ordenada al origen del modelo. Y eso es lo que no puede pasar para que no haya multicolinealidad perfecta. Igual sobre multicolinealidad perfecta vamos a seguir hablando en las siguientes clases. Entonces vamos a la interpretación de los parámetros del modelo lineal general. Otra vez, recuerden que tenemos y explicada en función de x2, x3, hasta la variable k'ésima. Vamos a suponer que el término aleatorio mu sub i entonces cumple con todos los supuestos clásicos, en particular, que cumple con el supuesto de tener una esperanza nula para todas las observaciones, y que los regresores son no aleatorios, como discutimos la clase anterior. En ese contexto, el valor esperado de Y es la regresión poblacional, que viene dado por beta 1 más beta 2 por x2, y así sucesivamente, hasta beta k por xk. ¿Cuál es el efecto marginal de una variable cualquiera de estas, la variable k'ésima? Fíjense que cuando yo hablo de la última variable explicativa digo x sub k grande, pero cuando hablo de la variable k'ésima como una de las variables genéricas, es una k chiquitita. El efecto marginal de la variable k'ésima viene dado por la derivada parcial del valor esperado de y respecto de esa variable k'ésima, y eso es igual al coeficiente que acompaña a esa variable, que es beta sub k. Y noten que esto es así para todas las observaciones, porque los coeficientes, el modelo y los coeficientes son los mismos para todas las observaciones. Entonces volvemos a escribir acá el efecto marginal de la variable k'ésima. ¿Qué es lo que mide ese efecto? Mide mide el efecto sobre el valor esperado de y de un cambio marginal de la k'ésima variable explicativa, manteniendo constantes todas las demás. Esto está en negritas porque es clave para la interpretación de los efectos marginales en el contexto del modelo lineal general. Fíjense que cuando nosotros hicimos la derivada para obtener el efecto marginal de x sub k, la derivada es una derivada parcial, porque estamos derivando respecto de xk únicamente de este regresor, manteniendo constante todos los demás, y de ahí que tengamos que usar derivadas parciales. El mantener constante todo lo demás, o sea, esta idea de ceteris paribus, de todo lo demás se queda quieto, es clave en la interpretación, y vamos a hacer énfasis en eso.
El significado de cambio marginal, por otra parte, está atado a las unidades de medida de la variable explicativa. Entonces, vamos a hablar de qué pasa cuando X aumenta o 1 centavo, o 1 peso, o en 1000 pesos, o en 1.000.000 de pesos, dependiendo de cuáles son las unidades de medida de las X. Ahora, ¿qué pasa si el cambio en las X no es marginal, sino discreto? Por ejemplo, ¿cuál es el efecto sobre el valor esperado de Y si X cambia en esta magnitud, ¿no? En delta de XS. Entonces tenemos una variable que pega un salto discreto y queremos saber en términos del modelo cuál es el efecto de ese cambio discreto. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer ahí es, para evaluar el cambio en el valor esperado de Y, es escribir el valor esperado de Y luego del cambio discreto en XS. Fíjense que tenemos la función de regresión para X2, X3, todas estas variables no se mueven, la variable S cambia en esta magnitud, es la única que cambia, y las demás siguen quietas. Este es el valor esperado de Y luego del cambio en XS. Y eso le restamos el valor esperado de Y antes del cambio en XS, es decir, evaluado en un valor de XS antes del cambio. Si restamos miembro a miembro, lo que vamos a obtener es que el cambio en el valor esperado de Y es simplemente beta S por el cambio en el valor esperado de XS. O sea, simplemente fíjense que beta S nos sigue informando acerca del cambio en el valor esperado de Y cuando XS pega un salto discreto igual a delta XS. O sea que vale la regla de 3. Notar que dejamos constantes todas las demás variables explicativas, esto ya lo habíamos dicho. Entonces, con esta interpretación de cambios discretos podemos evaluar cambios discretos en variables de naturaleza continua. Imagínense, estoy queriendo evaluar qué pasa con Y, o con el valor esperado de Y, mejor dicho, ante un aumento en el ingreso de los hogares desde 50.000 pesos a 80.000 pesos, es decir, un cambio discreto de 30.000 pesos, o qué pasa con un cambio en el nivel educativo de primario completo a secundario completo, es decir, no un cambio de un año de educación, sino un cambio de todo un nivel educativo que implica un aumento de 6 o de 5 años, dependiendo de la provincia, de educación, ¿ok? Pero también el interés de evaluar efectos de cambios discretos en las variables puede ser porque hay variables que son de naturaleza discreta. Entonces, hay variables, por ejemplo, los que se conocen como variables de conteo, como el número de hijos por familia, el número de veces que un estudiante repite un año, el número de visitas al médico, que esas variables son de naturaleza continua. Y hay otro ejemplo de variables continuas que de hecho es en la que nos vamos a enfocar hoy con bastante detalle, que son las que se conocen como variables binarias o variables dummy. Y de eso vamos a hablar en el siguiente video. Con esto terminamos entonces el primer video de la clase 4 de Econometría 1.